Hola, bienvenidos a un nuevo video. Nos tocó explicar cómo surgieron los números, antecedentes y contribuciones. Mi equipo está conformado por María del Carmen Hernández Mora, Diana Laura Isidro Robles, Cristóbal Domínguez García, Jessica Ortiz Morales, Juan Pablo Hernández Mendoza y un servidor, Jesús Crisantos Rodríguez. La historia de los números no se sabe con certeza cuánto tiempo hace que los humanos comenzaron a usarlos, pero lo que sí podemos asegurar es que desde el principio el hombre necesitó palabras para expresar cantidades. A lo largo del tiempo se han utilizado distintos sistemas numéricos. Como primer tema, los sistemas numéricos de Occidente, los egipcios, romanos, griegos, sumerios y babilonios. Los números egipcios. Permitían representar números desde el 1 hasta millones. Desde el inicio del uso de la escritura de jeroglíficos a principios del tercer milenio a.C., los egipcios disponían del primer sistema decimal desarrollado, numeración de base de 10, aunque no era una notación posicional. Permitía el uso de grandes números y también de describir pequeñas cantidades en forma de fracciones unitarias. Las fracciones del ojo Horus, las cantidades se representaban de una forma muy larga. Este es uno de los sistemas más antiguos. Representación de fracciones. Una fracción egipcia es la suma de fracciones unitarias distintas, es decir, de fracciones de numerador 1, y cuyos denominadores sean enteros positivos distintos. Se puede demostrar que cualquier número racional positivo se puede escribir como fracción egipcia. Los sumerios desarrollaron un sistema de escritura numérica conocido como cuneiforme. Su uso se extendió y fue adoptado por los mercaderes babilonios, quienes lo utilizaron para sus registros comerciales. Usando un palo con la punta con forma de triángulo, los babilonios hacían impresiones en tablas de arcilla que luego eran conocidas para su conservación. Los sumerios fueron el primer pueblo conocido en inventar un sistema numeral posicional, el cual heredarían a su vez los babilonios. Su numeración era sexagesimal con base 60, un tipo de sistema muy complejo por su gran cantidad de numerales. Actualmente este sistema se utiliza para medir el tiempo, hora, minutos y segundos. Los sumerios utilizaban el dedo gordo para señalar las diferentes falanges de los 4 dedos restantes de esa mano, empezando por el meñique. Los números griegos. Más tarde, los griegos sirvieron como nexo transmisor de cultura hacia los pueblos occidentales. Tomaron de ejemplo la numeración con base 10 de los egipcios y desarrollaron su sistema numérico por el año 600 a.C., denominado ático, el cual utilizaba de forma literal letras del alfabeto como símbolos para representar números. A pesar de todo, este sistema fue poco flexible y les impidió avanzar en el ámbito matemático. Los números romanos. Este sistema de numeración emplea letras mayúsculas a las que se le ha asignado un valor numérico. Los romanos desconocían el cero, introducido posteriormente por los árabes, de forma que no existe ninguna forma de representación de este valor. 2. Los números viajan a Oriente. Los números chinos e hindúes. Los números chinos. La civilización china creó su propio sistema, un híbrido que combina el principio de base 10 y tenía en cuenta el orden de escritura, vertical y horizontal. Planteó hasta 13 ideogramas que representaban la decena, centena, millar, etc. El sistema contiene símbolos para los números del 1 al 9 y para las decenas, centenas y millares. Los chinos escribían verticalmente y leían de arriba abajo. En un número, el primer símbolo indicaba la cantidad del segundo símbolo y el tercer símbolo la cantidad del cuarto y así siguiendo. Números hindúes. Ya en el año 570 a.C., los hindúes crearon un práctico sistema de notación numérica en el que el valor de una cifra era igual a su posición. Los orígenes de nuestro actual sistema fue iniciado hace 1200 años por los hindúes. Los árabes, en sus viajes comerciales por la India, se encontraron con un libro sobre aritmética escrito por un hindú y trajeron el sistema para usarlo ellos. Gracias al genio creador de los matemáticos y astrónomos hindúes, quienes llegaron de manera natural
y empujados por la necesidad de abreviación de la escritura al descubrimiento de los 3 ingredientes fundamentales para el establecimiento del sistema de numeración moderno, la utilización de 9 símbolos gráficos diferenciados y desvinculados de cualquier intuición visual directa para representar las unidades, la utilización del principio posicionar y la utilización del cero para señalar la ausencia de las unidades de un cierto orden. Números arábigos. Los números arábigos son un sistema de valor posicional puro, por lo que se necesita el cero y lo hace diferente a los demás números romanos. Estos son los números que conocemos y utilizamos en la actualidad y con los cuales hacemos combinaciones. Los números que usamos habitualmente, 1, 2, 3, 4, entre otros, son llamados números arábigos para distinguirlos de los números romanos. Los números arábigos provienen originalmente de la India, constituyendo una riqueza cultural que es importante conocer con la finalidad de saber un poco más de todas las maravillas del mundo árabe. Evolución de los números. Los primeros números datan del 7000 a.C., durante la época egipcia. En tiempos de la primera dinastía, los egipcios contaban con una escritura jeroglífica, cuyos símbolos intentaban representar un número o una idea. Más tarde, desarrollaron un sistema de conteo de base decimal cuyo método se basaba en agrupar los elementos de 10 en 10 y cada grupo era asignado bajo un símbolo distinto. Contribuciones de los números. Las aportaciones de esta civilización en matemáticas, astronomía y el conteo del tiempo estaban relacionados con su sistema vigesimal. Tenían un sistema de numeración muy poderoso y sencillo. Representaban los números con puntos y barras. El cero era simbolizado por un caracol. Los puntos significaban una unidad y las barras 5 unidades. Solo en estos 3 signos podían hacer suma, resta, multiplicación, división e incluso sacar la raíz cuadrada. Operaciones algebraicas. Una expresión algebraica es una combinación de letras, números y signos de operaciones. Las letras suelen representar cantidades desconocidas y se denominan variables o incógnitas. Las expresiones algebraicas nos permiten traducir el lenguaje matemático, expresiones del lenguaje habitual. Representar el valor dinero. El valor dinero es la percepción atribuida al dinero en un momento dado, teniendo en cuenta circunstancias económicas que lo influyen, como la inflación. El dinero, ya sea en forma física de monedas y billetes o de manera virtual o electrónica, es la principal herramienta de pago en todo el mundo. Los números binarios. Un número binario es una representación alternativa de un número usando solo 2 símbolos diferentes que son el 0 y el 1. Medir. Para medir la longitud de un objeto se utilizan los números además de la unidad de medida, ya son metros, millas. Lo mismo ocurre cuando se requiere sobre el peso. El medir es un proceso básico de la ciencia que se basa en comparar una unidad de medida seleccionada con el objeto o fenómeno cuya magnitud física se desea medir. Representar distancias. Los números han servido para universalizar las distintas distancias, ya sean en longitudes métricas o las millas del sistema anglosajón. El sistema anglosajón de unidades es un conjunto de unidades de medida diferentes a las del sistema métrico decimal. Ordenar las calles. Los números son la forma internacional de localizar cada casa, edificio, local o institución, ya que ésta se encuentra localizada en una calle o un número. Muchas gracias por la atención prestada.